soy católico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo Oye, único no, para que no, toda vida espera, en Cristo basta, no se pierda, mas tenga basta. vida eterna. Porque no envió Dios Ya a su tomes único eso. hijo al mundo Oye, para niño, morir, ya. sino para que el mundo pueda Oh, ser no, por él. ya no pienso seguir oyendo esto. ¡Au! La sangre de Cristo tiene poder. Ay, ¿a qué hora son la de los jóvenes? Bueno, el título para esta predicación es Sal de la caravana. Y vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 41. ¿Por qué es necesario salir de la caravana? Primer punto, porque tienes una cita con tu Padre Celestial. Entonces dice en Lucas capítulo 2, versículo 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces podemos ver que José y María le enseñaban a su hijo la importancia de cumplir la cita que tenían con su Padre Celestial. Y esto desde que él era pequeño. Siempre conforme a la ley de Dios. Dice que iban todos los años. ¿Cuándo? Todos los años. No solo un día o dos, iban todos los años a la fiesta de la Pascua y marchaban a Jerusalén donde quedaba el templo. Y vemos que José y María hicieron bien su trabajo, pues en Lucas capítulo 4 versículo 16 dice que Jesús en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces vemos que ustedes, papitos, deben enseñar a sus hijos, impulsarlos siempre a que estén sirviendo acá en la casa de Dios. Punto número 2. Porque es necesario romper con los modelos. Jesús se había quedado en Jerusalén, había salido de la caravana. En Lucas, sigamos con la lectura. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Vemos que Jesús salió de la caravana, él rompió con los modelos. Y debemos, ustedes, papitos, deben impulsar a sus hijos a que ellos rompan con los modelos y que siempre vayan sirviendo en la casa de Dios, siempre de la mano de Dios. ¿Cuántos de ellos se habrían quedado algún día en el templo? Pero no vemos que esto pasa solamente antes, pasa también ahora, en este tiempo. Pues hay familias que vienen, cumplen con venir a congregarse y salen, pero no buscan más allá. Jesús buscó más allá, rompió los modelos y salió de la caravana. Punto 3. Porque los asuntos de nuestro Padre también deben interesarnos. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles y enseñándoles. Ellos siempre, cuando Jesús salió de la caravana, se quedó 3 días más en Jerusalén en el templo, escuchando a los doctores de la ley. Y vemos que él no busca excusas por su edad, ni por que era muy pequeño, o a veces hay personas que dicen no, que perece en la iglesia, no. Pero entonces debemos siempre
ahora está sirviendo, Juan Diego, entre otros niños más, que salieron de la caravana y rompieron los muebles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Nosotros debemos interesarnos más por los negocios de nuestro padre. Como lo dice la palabra, debemos estar siempre atentos y nunca fallar. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Siempre ustedes deben impulsar a los niños, nos deben impulsar a nosotros, siempre apoyarnos para que estemos sirviendo en la casa de Dios. En conclusión, es hora de salir de la caravana, romper esas estructuras que nos han impedido darle nuestro 100% al Señor. No hay excusas para el servicio en la casa de Dios. Son los padres de una generación de fuego, pero está en nuestras manos hacer de nuestros hijos personas que se preocupan por los asuntos de su Padre Celestial y no sigan indiferentes en la casa del Señor. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué ejemplo! De verdad que uno dice, qué bendición uno poder tener y saber que sus hijos están buscando del Señor. Hoy como está la sociedad, muchos niños están afuera, perdidos ya en las drogas, tal vez, en el alcohol, en muchas cosas. Pero cuando uno consagra a sus hijos a Dios, este es el mejor de los ejemplos. Tiene niños que saben bendecir el nombre de Cristo. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por la vida que habita. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor y Dios, a que, como ella nos enseñaba, podemos salir de la caravana, Señor. Que significa, Señor y Dios, romper esos moldes de los que están con los que están creciendo hoy, Señor, los niños allá afuera, Señor. Que significa amarte, Señor. Que significa seguir los ejemplos de padres que consagrados a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien, Señor. Un segundito aquí. Y quiero compartir solamente un pequeño pensamiento que está también en el primer libro de Samuel. Vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2. Tiene que ver con lo que Kiana nos decía. Pero este mensaje va especialmente para nosotros como padres. Y lo he querido titular: la bendición de consagrar los hijos a Cristo. La bendición de consagrar los hijos a Cristo. Si ustedes se dieron cuenta, y Kiana nos decía aquí, que los niños terminan imitando lo que hacemos los padres, ¿verdad? O sea que nuestra responsabilidad es muy grande ante ellos. Y si queremos tener una buena influencia, bien influenciarlos, tenemos que consagrarlos en el altar. ¿Qué es consagrarlos en el altar? Se los dije ahorita. Consagrarlos en el altar es venir en una ceremonia y presentarlos al Señor. Eso es una parte. Pero consagrarlos en el altar también significa que todos los días ellos conozcan el poder de la oración. Que todos los días ellos sepan que hay un libro que los guía y es la palabra de Dios. Amén.
consagrarlos en el altar. Significa que tú te congregues y ellos vean que es importante congregarse. Porque no le pidas a tu hijo que se congregue si tú no te congregas. Enséñale, y eso significa consagrar a nuestros hijos en el altar. Y vamos a ver la bendición, permítame un segundito, que es consagrar nuestros hijos al altar. Cierre sus ojos ahí. Siga orando, siga orando, siga orando ahí. Dígale, Señor, gracias, Señor, porque tú me has bendecido, Señor y Dios. Porque tú, Señor y Dios, has establecido un principio de gloria, de honra para mi familia, Señor. Yo lo creo, Padre eterno, Señor y Dios. Yo creo, el Rey Celestial, que tú tienes el control, Señor y Dios, de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús Cristo de Nazaret. Siga orando ahí, dígale, Señor, gracias por mis hijos. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor por la vida de sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dígale gracias porque me has dado el privilegio, Señor y Dios, de tener hijos, Señor y Dios, de bendición. Hijos, Señor y Dios, que bendicen tu casa, Señor y Dios. Hijos que bendicen tu nombre, Señor y Dios. Gracias. Y quiero darle este pequeño tip. ¿Qué pasa cuando consagras tus hijos a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a ver solamente 4 cosas por el tiempo, en 15 minutos. Y lo primero que vamos a ver, cuando tú consagras tus hijos, es que ministrarán, número 1, ministrarán a Dios desde pequeños. Cuando consagras tus hijos a Jesús, ministrarán a Dios desde pequeños. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel 2:11, y el Cana se volvió a su casa a Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Cuando encontramos la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijos, y le dice al Señor, Dios, yo quiero tener un hijo, pero te prometo que si me das un hijo te lo entregaré a ti, lo consagraré a ti. Y Ana consagró a su hijo para Cristo. Ana consagró a su hijo para la presencia de Dios. Amén. Y encontramos a ese niño que dice la palabra que siendo muy niño ministraba. Y la palabra ministrar es servir. La palabra ministrar es adorar. ¿Qué hacía? Adoraba. Adoraba. Mi querido hermano. Niños que adoran al Señor desde pequeños. Y lo vemos por la ley del ejemplo. Me sorprendo, y hablando, decía que Anita de Martín, y lo nombraba, y nombraba aquí a varios de los niños, que un día me dijo, pastor, 7 años, ¿cuántos años tiene Martín? 8. Y un día me dice, pastor, yo no quiero volver a la escuela de niños. Y yo le dije, ¿cómo así, Martín? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y me dice, no, yo no quiero volver porque quiero servir en la casa como diácono, como mis papás. ¿Qué tengo que hacer? Y yo le dije, servir de ejemplo. Imagínese el corazón tan sincero de un niño, que nadie, sus papás no le dijeron, oye, haz esto o haz aquello. Sus papás le dijeron, sus papás lo que hicieron fue mostrarles el ejemplo. Y servía, y comenzó a servir como Samuel. Nuestros hijos, para la gloria y alabanza del Señor. Mi hijo toca la batería, pero nosotros no le dijimos, tienes que hacerlo. De hecho, fue algo curioso el testimonio. Le compramos una guitarra cuando era muy pequeño, y esa guitarra duró de adorno, y ya pensábamos como que no le iba a gustar, pero dijimos hasta cuando el Señor ponga en su corazón. Y un día comenzó a tocar, y un día vino y nos dijo acá que faltaba ese día para tocar la batería, y me dijo, papi, ¿me dejas tocar? Y yo le dije sí, y tocó la batería, y ministró desde pequeño como mi hija y como varios de los niños que están aquí.
Qué bendición que nuestros hijos sepan que servir a Dios es un privilegio, amén. Pero eso está en el ejemplo. ¿A quién ven servir? Pues a nosotros. Entonces, como nos ven servir, como Martín vio servir a sus padres, como Kiana ve servir a su mamá, a su tía, como Kiana vio cómo servía a su abuela en su época, entonces ella creció con ese chip y ahora ya está predicando. Tremendo, ¿verdad? Mi hermano, esto funciona con la ley del ejemplo, con la ley de decirle, niños, mírenme. Son niños que desde pequeños saben que servir a Dios es un privilegio, es una gran bendición. ¿Qué más va a pasar cuando consagras a tus niños? Que van a crecer integralmente. ¿Van a crecer qué? Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Samuel crecía en todo, no solamente en conocimiento humano. Y es que yo les digo, padres, dígame si no nos esforzamos porque nuestros hijos vayan a un colegio. ¿Es así o no es así? Queremos que estudien, que aprendan matemáticas, que aprendan inglés, que aprendan química, que se vuelvan unos duros como los de la NASA, haciendo operaciones. Y eso está bien. Pero ¿sabe? Hay algo que se le ha olvidado a esta sociedad, y es instruir al niño en las cosas de Dios. Porque el niño, tu niño tiene un alma y un espíritu, y la única forma de hacer crecer el alma y el espíritu de una persona es enseñándole a conocer al Dios de la Biblia. Muchas personas se gastan el dinero en cursos de fútbol, en cursos de natación, pero no le compran una Biblia a su hijo. Dígame si no es así. ¿Y está mal esos cursos? No, llévenlos, utilícenles el tiempo. Que ellos no estén por ahí con la mente vacía, pues. Pero ¿qué tal si nosotros como cristianos hacemos que nuestros hijos crezcan integralmente? No solamente que aprendan a leer y a sumar. Hay gente aún, ¿cierto?, en las cárceles que son unos duros para sumar y leer. Porque los papás no entendieron que a nuestros hijos hay que ayudarles a crecer integralmente. Que así como nos esforzamos para que vayan a la escuela, nos esforzamos porque vengan a la iglesia, lo decía Kiana. No es posible que un niño a los 3 o 4 años diga, papá, no quiero ir a la iglesia. Y el papá le diga, no, porque yo no le voy a forzar. No. ¿Por qué entonces si lo fuerzas para ir al colegio? Porque tú quieres que aprenda, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué no decirle, no, Señor, aquí quiero que tú crezcas integralmente? Los niños pueden crecer en conocimiento y está bien, y tienen que crecer en conocimiento. La escuela es un sitio de formación, los colegios, de carácter y de muchas cosas que uno aprende allí. Pero es delante de la presencia de Dios en que nuestros hijos aprenden a ser verdaderos individuos útiles para la sociedad. Amén. Pero enséñeles para que crezcan integralmente. Porque si no, encontraremos doctores, encontraremos entonces diputados, encontraremos deportistas con mucho dinero, pero con unas vidas familiares desastrosas. Porque no les enseñaron que uno debe crecer integralmente. Por eso cuando el Señor le dice por allá en Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Primero, el alma. Enséñale a tu hijo a conocer de Dios. La Biblia dice en Proverbios 29, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Timoteo, el Señor le dijo, Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, yo me acuerdo, en segunda carta de Timoteo, le dice, yo me acuerdo de la fe que había en tu mamá y en tu abuela, y la veo en ti. Que cuando vean a nuestros hijos digan, oye, tú tienes algo, se te ve la fe que había en tu papá y en tu mamá. Así se construyen hombres de verdad, mujeres de verdad, hombres de valor.
integralmente. Así como te esfuerzas por pagarle una pensión, por comprarle los libros, esfuérzate porque conozcan de Dios. Yo les pregunto, y estoy seguro, si hago un sondeo, muchos niños acá saben prender el computador, saben prender la tablet, saben jugar en un celular. ¿O no es así? Usted mira a un niño chiquitico y lo verá, que ellos le dan sopa y seco a uno, aún manejando esos aparatos. Ahora yo te digo, ¿saben leer la Biblia? Porque es fácil comprarle un celular de 500,000 y no una Biblia de 30,000 pesos. Y queremos que nuestra sociedad crezca bien. Mi hermano, estos niños valen oro. Estos niños valen tanto oro que el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Valen oro para Cristo, deben valer oro para nosotros, no para llenarlos de tanta tecnología, para llenar su mente de Cristo. Eso es hacer que crezcan integralmente. Porque Samuel crecía integralmente. El Señor Jesucristo dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. María y José tuvieron una responsabilidad muy grande. ¿Sabe una cosa? Tú y yo tenemos una responsabilidad. Que nuestros hijos conozcan del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestros hijos sean una generación de conquista. Que nuestros hijos sean la diferencia. Que ayuden a construir esta sociedad que cada día se desmorona. Un día pasaremos, pero ellos continuarán. Y está en nosotros que ellos sean saetas en manos de valientes. Que lleguen tan lejos como nunca nosotros ni siquiera nos hemos proyectado llegar. Pero está en nosotros. Aleluya. Eso no es solo darle lo del colegio, enséñeles a conocer a Cristo. Y entonces hasta serán los mejores estudiantes. Amén. Número 3, que adquieren sensibilidad por la Biblia. ¿Qué pasa cuando consagras a tus hijos a Cristo? Adquieren sensibilidad por la Biblia. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Conocemos el pasaje. Samuel ministraba y todavía está el sacerdote Elí, era el que mandaba. Y comenzó el Señor a llamarlo. Y Samuel escuchaba la voz. Al principio le pareció difusa. Tanto así que va y le dice a Elí, le dice, oye, ¿tú me llamaste? Y Elí le dice, no, yo no te he llamado, vaya, deje de dormir. Nuevamente, lo vuelve a llamar Dios. Oye, yo siento que tú me estás llamando, le dice. ¿Y qué le dice Elí? No. Si sientes eso, no soy yo, es Dios, ponle cuidado. Vaya y póngale cuidado y viene y me cuenta mañana. Y Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios. ¡Qué sensibilidad tan impresionante! Y después Samuel no se despegaría de esa voz. Samuel no tomaba una decisión sin antes decir, Señor, háblame. Yo no sé cuántos adultos de los que estamos aquí nos hemos dado golpes en la vida. ¿Alguno se ha dado golpes en la vida? Levante la mano. Porque si no me toca a mí dos. ¿Sabe por qué? Si tú reconoces, los mayores golpes nos los dimos antes de conocer a Cristo. Porque no teníamos sensibilidad, porque nadie nos enseñó a que lo que dice la Biblia es lo que nos va a servir en la vida. Pero una madre llamada Ana consagró a su hijo. Y ese hijo creció con sensibilidad a la palabra de Dios. Necesitamos niños que tengan sensibilidad a la palabra de Dios. Son tan sensibles los niños que usted los ve bailando con un género. Aquí los veíamos un ritmo. Pero así mismo yo he visto en la televisión, en las noticias, niños bailando bailes eróticos. Tienen sensibilidad, pero se las han encaminado mal. ¿Y quién es la responsabilidad de que ellos tengan sensibilidad por la palabra de Dios? Nosotros. Los niños son susceptibles, son unas esponjitas, absorben todo. ¿Y quién es el responsable? Nosotros, como padres. De que adquieran sensibilidad, que cada cosa que hable diga, yo creo en la palabra de Dios, porque quiero decirte, un día ellos se tendrán que enfrentar al mundo afuera.
Un día mi hijo ya no lo llevaré, ya él quiere salir solo, que ya es un adolescente. Un día mi niña ya no la llevaré de las manos. Un día estará en la universidad, como tu hijo estará en la universidad, tu hija, y en la mejor universidad, en el nombre de Jesús. Tu hijo y tu hija, siempre proyéctate a darle lo mejor. Amén. Y ese día no estarás con él, ni con ella. Y ese día un compañerito le invitará, tal vez, como está pasando hoy en día, a consumir. Y si el niño y la niña han tenido sensibilidad con la palabra de Dios, ¿sabe qué va a decir? Yo no quiero eso. Porque ha tenido sensibilidad con la voz de Dios, porque sabe que no le va a fallar ni a Dios, ni a sus padres, ni a él mismo. Amén. Un día a nuestras hermosas princesitas no faltará el guache que las quiera seducir. ¿Y sabe por qué ellas van a poder decir que no y se van a conservar? ¿Sabe por qué? Porque les hemos enseñado a conocer la Biblia y a guardarse puras hasta el matrimonio. ¿Sabe por qué nuestros hijos no van a engañar a ninguna mujer? Ni van a hacer guaches con ninguna mujer. Porque la Biblia nos enseña a tratarlas como el vaso más frágil. Pero debemos ser nosotros los que procuremos enseñarle y adquieran ellos y ellas esa sensibilidad en la palabra. Amén. Un día nuestros hijos no estarán a nuestro lado y el enemigo estará dispuesto, porque él está así, a caerle. ¿Sabe cómo no va a caer? Cuando él y ella hayan adquirido sensibilidad a la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres hijos así? Conságralos a Cristo. Conságralos en el altar. Esos son hijos de victoria. Esos son hijos de honra. Esos son hijos de bendición. Aleluya. Un aplauso al Señor. Preocúpate por darles buenas cosas aquí, pero preocúpate por dejarle una eternidad en su alma, en su corazón. Que adquirirán sensibilidad. Número 4. ¿Qué pasa cuando consagras tus hijos a Cristo? Que harán grandes cosas para Dios. ¿Que harán grandes cosas para quién? Para Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció a Samuel, que era fiel profeta de Jehová. ¿Sabe quién fue Samuel? Samuel, dice en la teología, nos enseña que Samuel fue tipo de Cristo porque cumplió 3 ministerios. Él fue rey, sacerdote y profeta. Fue tan importante lo que hizo Samuel, tan importante, que el pueblo no se atrevió a pedir rey mientras Samuel estaba joven. Lo pidió ya cuando vieron que Samuel como que parece que ya iba a pasar a mejor existencia. Fue tan importante. ¿Sabes? Siempre lo hemos dicho, nosotros no tuvimos hijos y ustedes mujeres no parieron hijos para maldición. Perdónenme la palabra, pero es una palabra que está bien usada, ¿cierto? En el español. Ustedes tuvieron hijos e hijas. Es para bendición del reino de Cristo, para bendición de sí mismo y para bendición de su familia. Para ser grandes empresarios. Necesitamos empresarios del reino, necesitamos políticos del reino, necesitamos doctores del reino, abogados del reino, ingenieros del reino, y esos son nuestros hijos. Ellos no están para pasar por la vida desapercibidos, ellos están para hacer grandes cosas. ¿Y saben por qué Samuel hizo grandes cosas? Porque su mamá entendió un principio y fue que lo consagró en el altar. Su mamá consagró a Samuel y Samuel fue grande para Cristo y Samuel fue grande para el reino. Oh, yo me rehúso a ver a los jóvenes, a los que he visto crecer. Me rehúso y se los va a pelear al diablo hasta que me toque y hasta que esté en esta vida. Porque mis hijos no se pueden salir de los caminos y los parámetros de Cristo. No puede ser que lleguen a la adolescencia y no quieran ni estar en la iglesia. No puede ser que lleguen a la adolescencia y quieran estar de pronto en cosas que no le convienen. Me rehúso a eso. Pero cuando tú consagras a tu hijo y a tu hija, vive Jehová en cuya presencia he estado, que tu hijo y tu hija
serán proyectados a grandes cosas en el nombre de Jesús. Un día mi niño me dijo cuando estaba bebé, tal vez ya ni se acuerda. Un día me dijo, estábamos cenando en la casa. Y me dice, y se me queda mirando y me dice, papi, yo voy a ser más pastor que tú. Y yo le dije, más pastor, yo no le entendía, o sea, ¿a qué se refería? O sea, ¿será que no le gustan mis predicaciones? Yo no sé. Yo, no, sí me gustan, pero yo voy a ser más pastor. Y dije, no te entiendo. ¿Qué quieres decir con ser más pastor? Y me decía, pequeñito, me decía, es que tú predicas en Facatativá, y yo voy a ir a Canadá, y yo voy a ir a España, y eso me nombraba los países. Hoy en día le gustó fue la música, pero yo sí sé algo, que él declaró una palabra y nosotros la sellamos en el altar. Y tus hijos también son para grandes cosas. Oh, tus hijos no son para hacer cosas pequeñas. Las pequeñeces tal vez se quedaron con nosotros. Tus hijos fueron traídos a este mundo a través tuyo, mujer, a través tuyo, varón. ¿Sabes para qué? Para proyectarse, para cambiar esta sociedad, para hacer cosas extraordinarias, para ser presidente, para ser concejales, para ser senadores, diputados, abogados, ingenieros, pastores, evangelistas, profetas. ¡Oh, aleluya! Tus hijos son hijos de bendición, son hijos del reino. Grandes cosas hará Jehová con estos. ¿Y sabes qué? Un día, cuando tú estés anciano y veas a tus hijos haciendo cosas grandes, doblarás rodilla y dirás, valió la pena haberlo esforzado en la Biblia, valió la pena haberle dicho, congrégate. Valió la pena haber orado por él, valió la pena haber ayunado por él o por ella, y te darás una gloria a Dios tan grande. Ver a tu hijo proyectado para que muchos lleguen a conocer el reino de Dios. Amén. Esta generación es una generación de fuego, una generación de conquista, una generación que logra grandes cosas para Cristo el Señor. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Y aún declaro lo siguiente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si aún tu hijo ya está grande y de pronto se desvió del camino, yo declaro que más poderoso es Cristo, que lo va a traer con cuerdas de amor y lazos de misericordia, y tú vas a glorificar el nombre de Dios. ¡Aleluya! Dios, esta es una generación que vale la pena esforzarse por ella. Esfuérzate espiritualmente por los tuyos. Vale la pena esforzarse, amén. Y ahora vamos a consagrar a nuestros hijos, porque ¿cómo vamos a terminar este sermón si no es consagrando a todas esta bendición de niños y niñas? Traigan a todos los niños al altar, porque vamos a terminar este culto consagrándolos en el altar una vez más. Una vez tú los presentaste, no importa, los vamos a volver a consagrar. Hola, hijos del reino, hijos del reino. Aleluya, Jesús. Estos son, miren, esto es la generación de fuego, una generación de conquista. Ustedes madres, ustedes abuelas, ustedes tienen aquí tienen saetas. ¿Qué es una saeta? Es una flecha. Eso es una saeta. ¿Y sabe quién es el arco? Eres tú. Tú eres el arco, el que lo va a impulsar. Oh, mamá, papá, ¿entienden? Todos los niños acá. Si hay niños allá y la familia quiere traer, tráiganlos. Padre, Señor, bendecimos, Señor, a este príncipe. Los que están allí, ayúdenme a orar por ellos. Díganle, Señor, oro por ellos, Señor. Bendigo, Señor, lo consagro a ti.
Declaro bendición, declaro salud, prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor de Dios, tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que la palabra que ha sido sembrada, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Señor, no vuelve ni volverá vacía, Señor. Declaro estos niños benditos de Jehová, benditos de Jehová, benditos de Jehová. Gracias, todos los padres allí. Qué mejor que seas tú el que los consagre. Aquel que no ha podido descansar en su corazón, porque tiene la carga de que su hijo, su hija, no está en los caminos de Dios. Yo te invito hoy a que descanses en Cristo Jesús y entregues la vida de tu hijo, que a fin de cuentas no te pertenece a ti, es de Dios. Se lo entregues y le digas: Señor, yo te entrego mi hijo, mi hija, para que tu obra sea en él, sea en ella. Consagra tú a tu hijo, que sea una oración sentida de tu corazón. A ti tu hija tenga 30, 40, 50 años, no importa. Conságralo delante de la presencia de Dios y dile: yo hoy sé que la voluntad de Dios es que mi hijo sea de bendición y siga sus caminos siempre y no sea piedra de tropiezo nunca para nadie. Estos niños, esta generación que pertenece a Dios, te adoramos, Señor. Aún si tú me estás viendo por el internet, consagra a tus hijos, conságralos a Cristo. Extiende tus manos. Si tus hijos ya son grandes, hablo para aquellos que tienen hijos grandes. Levanten las manos y que tal vez se desviaron, y que tal vez es tu dolor de cabeza. Yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, tú verás cumplido el propósito. Verás cumplido el propósito en el nombre de Jesús de Nazaret, en ellos. Esos que se han desviado en el vicio volverán limpios en su sangre, sin ganas de volver a consumir y con ganas de consagrarse a Jesús. Aquellos que aún sexualmente se han desviado, declaro que se encontrarán con Cristo y se verán tal cual Dios los creó, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo esta generación, bendecimos esta generación, generación de bendición, de grandes cosas, de grandes maravillas para el reino de los cielos. Aleluya, Jesús. Una generación de conquista, una generación de conquista. Los grandes apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, pastoras están aquí, abogados, ingenieros, empresarios están aquí en el nombre de Jesús. Aleluya.